¿Os acordáis en ese vídeo hace unos meses que hablaba sobre dejar mi trabajo y dedicarme a cosas que realmente me apasionan y a mis propios proyectos para poder en algún momento llegar a vivir de ello? Pues muy a mi pesar he tenido que volver a trabajar por cuenta ajena. Pero quizás no sea tan mala idea. Todo empezó en un momento en el que llegué a un callejón sin salida en el trabajo en el que yo estaba. Y quizás yo no me sentía cómodo del todo en ese trabajo. Y quería algo más. Quería sentirme bien, quería sentirme autorrealizado. Pero en aquel lugar en el que yo estaba era imposible. Por tanto, en febrero del año pasado, de 2023, yo comencé a formarme como coach. Y estuve hasta diciembre del año pasado, enero de este año, yo diría que diciembre del año pasado, empecinado en dedicarme a eso y en tratar de lograr sacar adelante un negocio relacionado con el crecimiento personal, el coaching, el asesoramiento y todas estas temáticas que tienen que ver conmigo, pero no en este momento. ¿Y por qué decidí dar este paso? Pues principalmente porque me sentía quemado en mi trabajo de entonces. Estaba trabajando como jefe de cocina en una pequeña cafetería de donde yo vivo. Y además de que todo el entorno en el que yo estaba trabajando había cambiado, yo ya no sentía la misma pasión y las mismas ganas de hacer aquello que venía haciendo a lo largo de los últimos 5 o 6 años de mi vida, que era cocinar y sobre todo en este momento que se me había planteado la oportunidad de ser yo el comandante de las ideas que salían de esa cocina. Y como yo quería dedicarme a otra cosa, lo que me encontré a mi alrededor es que las personas me decían: dedícate a ayudar a las personas, dedícate a ser coach o a ser consejero o a escuchar a las personas en sus problemas para ayudarlas a avanzar en sus vidas. El error en este lugar, el error en este momento fue cuando yo fui a los demás a preguntarles qué tenía que hacer. No es tan mal, no tiene nada de malo preguntar a los demás qué puedes hacer si no tienes ninguna idea o si necesitas empezar a explorar por algún lugar. Pero el problema está en cuando esas ideas no salen genuinamente de ti, es decir, no tienes unas ganas genuinas, unas ganas, una motivación fogosa que te lleven a avanzar por ese lugar. Y de eso me estoy dando cuenta yo ahora mismo en el nuevo trabajo en el que estoy, porque estoy descubriendo nuevas facetas y nuevas áreas de mi personalidad y de cómo yo soy que antes desconocía o quizás sí que sabía que las tenía, pero que no las tenía desarrolladas. Por eso lo que os vengo a contar es quizás una reflexión que he tenido con respecto a estas nuevas experiencias en mi vida. Y para mí estos han sido los 3 errores principales que puedo contemplar. En primer lugar, justo después de haber dejado mi trabajo, enfoqué toda mi motivación, toda mi energía mental, todas mis acciones iban enfocadas a lograr una empresa, a lograr llevar adelante un negocio del cual yo poder llegar a vivir en cuestión de 6 meses, cuando realmente no tenía ningún tipo de idea de cómo hacerlo, de qué tengo que hacer o qué tipo de estrategias llevar, porque realmente no tenía nada preparado. Y ese quizás es el segundo error, no tener ninguna idea preparada. Es decir, antes siquiera de lanzarte a decir voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a dedicarme a este negocio, es imperativo organizarse, tener las ideas claras, tener escrito sobre el papel lo que vas a hacer, qué dinero vas a invertir y cómo lo vas a implementar. Y una vez que más o menos lo tengas preparado, es cuando te lanzas a ello. Es básicamente como tener un guión. Si no tienes un guión y no lo practicas, no puedes saltar
al escenario e improvisar, porque quizás lo que vayas a improvisar no tiene nada que ver con la obra de teatro que se está representando. Y por último, tiene que ver con lo último que comenté en la introducción, y es: ¿realmente eso que vas a hacer es lo que quieres hacer o es lo que los demás esperan que tú hagas? Y esto es muy importante porque me encontré con que había sacrificado muchas cosas que yo disfrutaba haciendo, entre ellas directos en Twitch jugando a videojuegos, por ejemplo, y dejé de hacerlo porque sentía que tenía que invertir todo mi tiempo en ese proyecto para que saliese adelante y así yo no tener que volver a trabajar por cuenta ajena. Y esta necesidad imperiosa emana del miedo a tener que volver a trabajar por cuenta ajena, y allí donde vayas a trabajar vas a volver a repetir la misma situación negativa en la que estuviste. Y esto es un error, porque en el lugar en el que estoy ahora mismo estoy muy feliz. Estoy muy contento de donde estoy, y estoy muy contento de estar aprendiendo y de estar realizando las actividades que allí estoy realizando, de conocer a las personas que estoy conociendo y todo lo involucrado en estas nuevas experiencias. Y la pregunta puede ser: ¿de dónde viene este miedo de no querer volver a repetir algo? Pues os voy a confesar una cosa: este miedo viene de mis padres. A lo largo de toda mi adolescencia y toda mi adultez joven, como se le puede llamar, constantemente hablando con ellos no paraban de repetirme el hecho de no cometer los mismos errores, o en caso de cometer los errores, de intentar no cometer los mismos errores, no tanto de no cometerlos, sino intentar no cometerlos. Os voy a poner un ejemplo de lo que no conseguía solucionar en mi trabajo de entonces, lo iba a llevar arrastrado al siguiente trabajo. Y esto es un error de principiante. Nuestros padres intentan evitar que suframos, y es totalmente legítimo. Nuestros padres, si nos quieren y nos han educado y se preocupan por nosotros, lo último que quieren es que suframos. Y eso es un error muy grande, y esto va dirigido para aquellos que son padres, especialmente. Lo mejor que puedes hacer es no mostrar miedo de una posible amenaza o un posible daño que vuestros hijos pueden sufrir. Y yo no tengo hijos, pero soy hijo, y en este momento soy consciente de que me habría gustado que me animaran a sufrir, entre comillas, en lugar de me estuvieran aconsejando para tomar decisiones que evitaran ese sufrimiento. Porque el sufrimiento es subjetivo, el sufrimiento es algo que elegimos pasar, porque le damos valor a esa cosa que estamos pasando, y sin ese sufrimiento no aprendemos. Porque lamentablemente o afortunadamente, no lo sé, no sabría cómo categorizarlo, sufrir es la única forma en la que el ser humano aprende. Es raro aprender positivamente, y habrá ejemplos en los que aprendamos de forma positiva, pero las verdaderas lecciones en la vida que realmente calan y realmente nos provocan cambios de actitud, de comportamiento, de forma de ver, de forma de pensar, son aquellos que van acompañados de situaciones traumáticas, y no situaciones traumáticas de manicomio, simplemente situaciones que nos han marcado y nos han llevado a dar un giro. A lo mejor no de 180 grados ni de 360, pero a lo mejor un giro de 15 grados, 30 grados. En lugar de ir para allí, pues me voy un poquito para allá. O a lo mejor me tomo un trayecto un poquito más largo. Quizás en su momento el querer complacer a mis padres y querer demostrar que estaba tomando las decisiones correctas y que a ellos les pareciese bien, y hablando de esto me siento estúpido, pero es lo que estaba haciendo, han sido los errores que me han llevado a no tener ningún tipo de actividad que yo disfrutase. Y es ahora cuando me doy cuenta de que todas las cosas que estoy haciendo desde enero, sin ir más lejos, desde enero de 2024, y esto lo estoy grabando en finales de febrero de 2024, todas estas decisiones, todas estas actividades, caminos y situaciones que estoy viviendo, siento que las estoy viviendo porque yo las he escogido, y siento que cada error me pertenece y no es un error que esté intentando evitar porque mis padres me hayan dicho o porque alguien me haya dicho no vayas por ahí, porque te vas a hacer daño. Es mejor hacerse daño
que no hacerse. Porque haciéndote daño has vivido una experiencia y no haciéndote daño no has vivido absolutamente nada. Y volviendo al punto 3 de antes, en el que decía que es importante tener las ideas claras y tener una estructura muy clara, antes de tomar una decisión muy grande y muy importante en nuestras vidas, es importante tener las ideas claras e incluso tener un plan B. ¿Y cuál fue mi plan B? ¿O cuál es mi plan B? ¿O cuál ha sido mi plan B? Ser barista. Y eso es lo que me estoy dedicando ahora mismo. Estoy trabajando en una cafetería, otra vez, pero en este momento estoy trabajando de otra cosa totalmente diferente, que es haciendo cafés y sirviendo a personas. En lugar de estar detrás de una pared con miedo a interactuar con las personas y con ese nerviosismo que yo antes tenía de interactuar con las personas, ahora mismo estoy hablando con las personas cara a cara, sirviéndoles un café y en muchas ocasiones siendo yo el que hace el café. Y esa situación es algo que a lo mejor hace 2 o 3 años no me habría planteado en absoluto, y no hace mucho, poquito antes de haberme convertido yo en jefe de cocina, incluso al final de esa etapa, es algo que estaba contemplando muy fuertemente porque me llamaba la atención. Y una de las cosas que he descubierto que más me gusta en este momento es el café. Y el mundo del café es un mundo enorme, probablemente en algún momento vaya a traer contenido al respecto. Y compartirlo con vosotros es algo que me va a ayudar a mí también a crecer en consecuencia. Así que ese ha sido mi plan B, hacerse barista. Y al principio me frustraba, pero apareció una oportunidad en un lugar maravilloso donde el dueño, o los dueños más bien, son muy frikis del café y de los cuales se puede aprender un montón. Y lo mejor de todo es que tienen una aura muy positiva, y el lugar en sí tiene un aura muy brillante y muy positiva. Te da la sensación de que estás en un lugar muy bueno, y realmente creo que todos los días tengo ganas de ir. Y eso es algo que muy pocas veces creo que se puede decir. De hecho, no recuerdo yo tener esa sensación en el trabajo en el que estaba yo antes. Era un buen ambiente en el que trabajar y sobre todo en el que sentirme calmado para poder desarrollarme como persona, que así fue, pero llegó un punto en el que ya no se podía sacar más de aquello. Por tanto, me he dado cuenta de que es mejor cometer un error que no cometerlo. Y es mejor cometer ese error y reconocer que has cometido un error, reconocer que tienes que volver a tomar una decisión para salirte de ese error, si hace falta, en el supuesto caso de que haya que salirse de ese error. Y lo más importante de todo, creo que es más bien, sé que es reflexionar sobre ese error y ser consciente o volverte consciente de lo que has aprendido de ese error, porque eso te va a ayudar a ver las siguientes situaciones similares con otros ojos. Y así como broche final, os podréis preguntar, ¿cómo puedo saber que esa actividad que estoy haciendo no es la correcta? En primer lugar, van sucediendo cosas a lo largo del desarrollo de esa actividad que ya te van indicando que por ahí no van los tiros. En mi caso fue que yo estaba intentando desarrollar un negocio y una idea, y me estaba bloqueando por todas partes. Estaba sintiendo que había muchas cosas que no sabía, muchas cosas que tenía que aprender, muchas cosas que no tenía organizadas, y que el simple hecho de ponerme a organizarlas me estaba generando ansiedad y me estaba generando muchos bloqueos, y no sentía ningún avance por ningún lado, a pesar de tener información, a pesar de tener ayuda, que desde fuera parecía todo bien. En ese momento te das cuenta de que lo estás haciendo forzadamente por cumplir con algo externo a ti, que realmente cumplir con la necesidad interna de disfrutar aquello que estás haciendo. Se nota muy bien la diferencia cuando estás haciendo algo que disfrutas y cuando estás haciendo algo que te estás forzando a hacer porque tienes que cumplir con una cuota, tienes que cumplir con un compromiso antes de X tiempo. Y ese era mi caso. Por otro lado, también, en cierto modo ya lo acabo de mencionar, y sientes como una falta de motivación. No tienes ganas de estar haciendo eso porque estás sacrificando un montón de cosas solo por eso y te estás forzando a hacer eso.
y en cierto modo hasta llega un punto en el que te quemas y esa motivación, la poca motivación que podías estar teniendo, desaparece. Luego, por otro lado, no tienes objetivos claros y sobre todo no sabes cómo poner objetivos claros porque no sabes a dónde tienes que llegar ni sabes hacia dónde tienes que ir, porque no tienes ni idea de nada, pero sabes que tienes la intuición de que tienes que ir por ahí o tienes que conseguir algo por ese lado, y esas cosas que tienes que conseguir son cosas que te han dicho desde fuera pero que no han calado dentro de ti y no lo tienes claro. Entonces, cuando no hay objetivos claros y no eres capaz de poner objetivos claros, es que quizás eso no sea para ti. Como ya dije anteriormente también, la falta de organización es clave. Si no eres capaz de organizarte y no sientes ganas de organizarte, vuelve a ser lo mismo que llevo diciendo, pero a lo mejor en otro apartado, en otro campo de la misma historia. Si no sientes motivación para organizarte, es que realmente a lo mejor no es lo que quieres hacer. Y todas estas cosas te acaban generando frustración y estás constantemente frustrándote todos los días porque no consigues nada, no consigues ni siquiera dar un pequeño paso, y esa frustración cada vez se hace más y más grande. Y por último, falta de información y de formación. No sabes qué información necesitas, no sabes en qué te necesitas formarte, porque yo me formé como coach, pero luego necesitaba también saber un poco de marketing para poder vender mis servicios. No sabía cómo vender mis servicios, me daba miedo vender mis servicios porque me quedaba con cara de ¿y por qué la gente me va a comprar a mí cuando no tengo experiencia de absolutamente nada? Ni soy capaz de venderme, ni de autoavalarme y decir soy capaz de hacer esto. Todas estas cosas que he dicho hasta ahora son indicios de que quizás donde estás ahora mismo no van por ahí los tiros. Y es lo que me pasó a mí. Y además llegué al punto en el que ya necesitaba empezar a ingresar dinero porque mis ahorros se estaban agotando, y eso ya es un indicativo muy importante de que es hora de volver a trabajar por cuenta ajena. En mi caso, tuve la claridad de que a donde quería volver era a un puesto en específico y tomé la decisión a tiempo para no estar desesperado y coger la primera mierda que se me apareciera por delante. Entonces es importante tener calma y ser consciente de dónde estás y en qué punto estás para no tomar otra vez decisiones malas que te vayan a llevar a una casilla de salida otra vez y te vuelvas a estar rellenando ese cubo de frustración que va a llegar a un punto en el que vas a querer volver a vaciarlo, por tanto dejar tu trabajo, volver a cometer el mismo error, y aquí es donde sí que se vuelve a cometer el mismo error. Así que si tienes la oportunidad, toma la decisión en la dirección que realmente a ti te apetece, y tiene que haber algo que sí te apetece, porque siempre hay algo que apetece hacer. Y en mi caso era desarrollar habilidades como cafetero, como barista, y desarrollar habilidades de cara al público o habilidades sociales. Así que lo voy dejando por aquí, que creo que ya va a ser bastante largo. No sé cómo va a quedar el vídeo editado, pero me ha gustado hacer esto, la verdad. Y quiero hacerlo más a menudo. Así que espero volver a veros por aquí más asiduamente y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo muy fuerte. Se despide Miguel. Chao, chao.